desgraciadamente no hay tanta gente como quisiéramos, pero me tengo el honor de presentar a este hermano, brother, un amigo. Él es el actuario Amos, es egresado aquí de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán. Les voy a leer una pequeña semblanza rápida. Cuenta con certificación por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para la realización de la prueba de solvencia dinámica y es miembro del Colegio Nacional de Actuarios del CONAC. Cuenta con 12 años de experiencia en el sector asegurador. Actualmente es subdirector de finanzas en HSBC Seguros y HSBC Pensiones, generando estrategias de optimización de capital y generación de valor bajo el marco regulatorio de solvencia 2. Entonces, es tu público. Muchas gracias, muchas gracias. No se vayan a gastar mucho en aplausos. Qué bueno que pudieron estar aquí. El objetivo de la reunión, usualmente cuando me invitan al coloquio, las veces pasadas que estaba en el coloquio, les platicaba un poco de la implementación de solvencia, ¿no? Hacia dónde iba y todo eso. Yo creo que como fue la misma presentación, todos pensaban que iba a dar exactamente lo mismo. Afortunadamente para ustedes, esta vez va a haber temas diferentes, ¿no? Vamos a platicar un poco de cómo está el sector asegurador. Les voy a dar un poco de la remembranza de lo que es el sector de seguros también para muchos de ustedes que a lo mejor puedan preguntarse por qué seguros, ¿no? Y al final vamos a rematar con las características que necesitamos de los actuarios actualmente en el campo laboral y vamos a refrescarnos un poco por qué la actuaría nace a partir de la necesidad de las coberturas de seguros, ¿no? Porque actualmente la actuaría pues tenemos los estadísticos, los financieros, los programadores, pero pues realmente la esencia de la actuaría inicial pues, se basó algún día en los seguros, ¿no? Vamos a retomar un poco de eso al final. Me voy a permitir utilizar una presentación que se dio en la Convención Nacional de Aseguradores del año anterior, del 2017, anterior. Les voy a platicar un poco esto. Ahí viene la fuente y todo para que ustedes también la puedan consultar. Pero les voy a platicar un poco de todo eso, ¿no? Entonces, la idea va a ser, les voy a ir presentando la información, la traigo pensada en 4 bloques. Al final de cada bloque me detengo, si tienen alguna duda las platicamos y todo. La idea es que pues, intenten saciar todas sus dudas, ¿no? Entonces, empezamos, a ver si se usa esto. Bueno, el primer acercamiento es, no sé cuántos de ustedes han escuchado de Solvencia 2 o la implementación de Solvencia. ¿Pueden levantar la mano? ¿Tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Solvencia fue un nuevo marco regulatorio. Hace 3, 4 años, bueno, esto empezó hace muchos años, ¿no? Desde el 2007 se vienen haciendo pláticas de cómo implementar Solvencia. Y cabe recordar, pues cuando pensábamos, bueno, a mí me tocó ya las pruebas y todo a partir de hace 3, 4 años, y cuando pensábamos en lo que era implementar Solvencia y todo eso, pues decíamos, ¿de verdad vamos a implementar nosotros esto? Hay que tomar en cuenta que esto es una implementación que se hace a nivel mundial, bueno, que se está buscando hacer a nivel mundial y México fue el primer país en implementarla. A partir del 2016 Europa empieza también a implementarla, pero en forma, la implementación inicial la tiene México, ¿no? Entonces, eso nos pone en una observación mundial, ¿no? O sea, todo el mundo voltea a ver México qué está haciendo. Y es muy grato decirles que pues, logramos nosotros hacer varias implementaciones, me refiero a nosotros como sector, pero el regulador, con todos los modelos que accedió o que dio hacia el sector, resolver muchos problemas que incluso la gente de Europa pues, se acercó a ver qué estábamos haciendo y cómo estábamos resolviendo esos problemas, ¿no? E incluso tomó varias de las ideas que se estaban haciendo aquí en México, también para ahorita los refinamientos que tienen en sus pruebas finales. Entonces, primero vamos a ver cómo ha evolucionado el sector asegurador. ¿Por qué seguros, no? Pues bueno, seguros es un sector creciente. Realmente un sector que crece a un nivel real, estamos hablando ya de cifras reales, que crece un 6%, 6.7% anual, pues es un buen negocio, ¿no?
Entonces, esto hablamos de prima directa. Prima directa realmente es lo que las empresas venden, ¿no? Entonces, ¿cuánto le ingresa a la compañía por primas? El crecimiento que se observa es del 6.7%. ¿Cómo han ido evolucionando los clientes, ¿no? La conciencia del seguro. Aquí observamos un poco, a partir de 1990, estamos hablando de primas promedios de 896 pesos, es decir, sumas aseguradas pequeñas. La gente no está tan acostumbrada a buscar asegurar sus bienes, ni su vida, ni nada. A partir del 2016 estamos hablando de que hay sumas promedios, primas promedios de 3,000 pesos, 3,600 pesos. En el sector de seguros, las primas promedios de 3,000 pesos están hablando de coberturas de, no sé, estamos hablando de que a lo mejor ahí tienes un seguro de vida por $500,000 de pesos, tienes cubierto tu auto, tienes cubierta también tu casa y por ahí tienes alguno de accidentes y enfermedades. O bien puedes tener seguros totales. Aquí lo importante es ver que la conciencia del seguro ha ido evolucionando en el país, ¿no? Y la verdad es que estos niveles son buenos, pero sabemos que podemos ir por más. Luego, ¿cómo se ve? A esto le llamamos penetración. Realmente es el ingreso en primas contra el Producto Interno Bruto del país. Estamos ahorita a niveles de 2%. Se observa que el crecimiento ha sido difícil contra el crecimiento del país, precisamente porque no es un país que propiamente tenga un crecimiento de PIB muy fuerte, y uno de los principales insumos que la gente empieza a desechar cuando tiene problemas económicos son los seguros. Entonces, esto desemboca en que realmente el crecimiento, la participación contra el PIB sea muy baja, y de hecho es de las participaciones más bajas de toda Latinoamérica, ¿no? Si nos vamos con países un poco más desarrollados en la cultura del seguro, como Chile, por ejemplo, y demás, podríamos estar hablando de penetraciones de 5, de 6%, ¿no? Cosas que vamos para allá, pero aún no lo podemos lograr, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito acerca de las inversiones. Los productos de seguros son diversos, ¿no? Tenemos la parte de daños, de vida y demás. Usualmente en los seguros de mediano y largo plazo lo que se hace es, con las primas que se ingresan de los clientes, se invierten para tener el dinero disponible para cubrir las obligaciones de estos clientes en algún momento que ocurra el siniestro. Entonces es muy importante la medición de las inversiones que tienen las compañías de seguros en su balance. Como pueden observar, tiene un crecimiento real de casi el 10%. Sin embargo, la tendencia, si observan un poquito, se veía muy estable hasta el 1997, y del 97 al 2016 es donde empieza a exponencializarse. ¿Alguno de ustedes sabe qué ocurre en el 97? ¿Perdón? Esa fue en el 94. Pero en el 97 pasa algo con el seguro social, ¿alguien sabe? Sí, se cambia el régimen, ¿no? O sea, se cambia la ley 70 y tantos y se empieza a aplicar la 97. Exactamente. Se aplica la ley 97 de pensiones. Entonces, ¿qué dice la ley 97? El seguro social ya no se hace cargo de las pensiones de la gente. Lo que ocurre a partir de este año es que el dinero que ahorraste durante tu vida laboral pasa hacia una empresa privada que administrará tu dinero en tu retiro, ¿no? ¿Cómo funciona? Tú tienes una vida laboral desde los 18 años hasta los 65. En los 65 años, ese dinero que se ahorró de tu parte se le da a ese privado, y él administrará lo que se le llama la pensión. ¿Eso qué hace? Pues que básicamente estos fondos de dinero pues pasen al sector privado de seguros, y es donde se empieza a dar este crecimiento. Otro de los crecimientos importantes que se empieza a dar en los años 2012, de 2012 en adelante, estaríamos hablando de todo lo que es la implementación de seguros totales o seguros con componente de ahorro. Es decir, nos empezamos a poner más creativos, y en vez de empezar a asegurar bienes con probabilidades un poco más sencillas y demás, nos ponemos a hacer negocio, ¿no? Entonces decimos, aparte de asegurarte la vida, te voy a asegurar para que le pagues la escuela a tus hijos, o para que te vayas de viaje, o para que te compres un coche a corto plazo, o un departamento incluso, ¿no?
empezamos a hacer la competencia de algunos fondos de inversión e incluso de los bancos. Entonces, esa es la parte buena del sector. Estamos hablando de un buen crecimiento y pues se prevé que esto se exponencialice un poquito más, ¿no? Que los niveles de 10% que vemos aquí no disminuyan. Uno de los temas importantes que no les hablé de aquí es que si observan, esto se ha dado aproximadamente 26 años, ¿no? Este crecimiento de un punto porcentual contra el PIB. Las expectativas del sector, una vez que se ha implementado Solvencia II, es que esto llegue a incrementarse un punto porcentual en los siguientes 5 años. Entonces, es una meta agresiva, sabiendo que pues, en tu comportamiento de los últimos 26 realmente no te ha dado ese crecimiento. Sin embargo, ya cuando hablemos un poco de solvencia, les voy a hablar en qué se basa esta teoría, ¿no? La teoría está básicamente dada en que con solvencia II las compañías pueden liberar capital, pueden generar inversiones para atraer más clientes, generar productos más atractivos y con eso incrementar la participación en el mercado de los productos de seguros, ¿no? Eso es el por qué ahorita se necesita mucho gente en seguros. Las compañías van a ir creciendo, los productos van a ser más complejos y se necesita, pues, quien gestione toda esta información, ¿no? Aquí hablando un poquito igual de la relación de las inversiones no olvidemos que no dejan de ser dineros, ¿no? Dineros en un portafolio de inversión, pero siguen siendo dineros. Cuando los comparamos contra el Producto Interno Bruto, pues tenemos una participación o una penetración del 5.2%. Esto ya nos habla más de los niveles que tiene Latinoamérica a nivel de primas, ¿no? Sin embargo, no hay que perder el enfoque de que este crecimiento se da por la acumulación de activos que se va dando en el tiempo. Las inversiones, a diferencia de las primas que te paga el cliente, muchas de ellas se van acumulando porque muchos de los seguros son de largo plazo. Entonces tú vas generando rendimientos sobre la inversión, se queda la inversión que ya tenías el año pasado y crece con las nuevas inversiones, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista de que uno de los focos importantes sí es la participación a nivel de prima. Esta es un poco la relación que tiene en una compañía de seguros. Tú tienes todas las inversiones con las cuales vas a hacer frente a tus obligaciones. Las obligaciones se ven pintadas como reservas técnicas, se les llama, y pues como pueden observar, y no la para menos, el crecimiento es muy parecido al de las inversiones, ¿no? Prácticamente es el mismo 10% que van creciendo las inversiones a la par, las reservas a la par de las inversiones. Y bueno, ¿cómo nos vemos contra el mercado? Estas son parte de las buenas noticias que tienen las compañías de seguros, ¿no? Lo que les comentaba es, ¿cuál es el crecimiento promedio que han tenido durante los últimos 5 años los intermediarios financieros? Entonces, estamos hablando de cómo han crecido los bancos, los fondos de inversión y las aseguradoras y las CIFORES, ¿no? Aquí es importante comentar que las CIFORES tienen un crecimiento natural. ¿Por qué? Todas las personas que laboran hoy día afuera y que están en la ley del 2010, si no mal recuerdo, que es cuando ya el dinero ya no lo administra el INSS, sino ahora lo administran directo las AFORES. Ya todo lo que ganan estas personas se va a las CIAFORES. Entonces ellos tienen ingresos inmediatos cada mes, es más prácticamente diario. La compañía de seguros no. La compañía de seguros sigue saliendo a buscar clientes, a generar negocio para buscar incrementar su participación. Entonces esta es una de las partes importantes que ha tenido el sector durante los últimos años y que se va a ir empujando mucho más con los temas de solvencia. Y bueno, esto es parte de todo lo que ha sido la evolución del mercado asegurador. Hasta ahorita no sé si tengan alguna duda en específico, tal cual de la evolución del sector asegurador. ¿No? Ok. Déjame ver si les comenté todo. Sí. Bueno, entonces vámonos con la convergencia regulatoria. Ahora sí, hablar un poco de qué pasó con solvencia. En la historia de la regulación de los seguros a nivel mundial, estamos hablando, aquí se alcanza a ver 1930, prácticamente es desde el inicio de la historia de los seguros. Se generó una regulación directiva. ¿A qué se refiere una regulación directiva? Básicamente aquí lo que hacía era, la administración la llevaba un regulador, que él decía cómo invertías, en qué invertías y por qué en límites y montos invertías.
Si tú querías salirte un poco del límite, tenías que ir a avisarlo y negociarlo, pero era, como bien lo dice, un tema totalmente directivo, administrativo. En México, por ejemplo, traigo la nota de que manejaban notas técnicas. Las notas técnicas que hoy hacen las compañías de seguros, la comisión era quien tenía las notas técnicas de todos los productos y tú tenías que implementar esa nota. Y no había desviación. Tú te querías salir, te regresaban. Querías invertir en otras cosas, te regresaban. Entonces, hasta aquí era como, pues, digamos, todo regulado por un solo ente y todos los participantes del mercado se alineaban a ello. A partir de 1994 se constituye la que se llama IAIS, que es la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros. Todo esto es a nivel global. Con esto empiezan a ver la necesidad de implementar mediciones de riesgos en las compañías de seguros por todo lo que implica la gestión de dineros que tienen. Ahorita vimos que la parte de inversiones con las que participan en el mercado es muy alta. El que tú tengas inversiones muy altas en tu compañía de seguros implica que tengas un riesgo por los movimientos en las tasas o demás riesgos como riesgos de contraparte, que no te paguen y demás. Entonces empiezan a ver que hay una necesidad de crear mediciones de estos riesgos, ¿no? Que no hubiera un impacto que las compañías de seguros pudieran darle a todo el sistema financiero por los riesgos a los que están expuestos. Entonces, si muchos no saben, también en estos años de los 90s, 2000s, se da la quiebra, más bien se da el problema de AIG, donde empiezan a tener un problema, todo por un problema de hipoteca subprime, jala la parte de los seguros que estaban respaldando dichas hipotecas y se hace como una bola de nieve y hay una crisis muy grande, y a partir de eso pues intentan hacer un poco más dura la regulación, pero no la regulación sino las mediciones de los riesgos de esas compañías de seguros. Entonces, en el 99 se establecen principios básicos de seguros, es decir, te recuerdo que tienes riesgo de mercado, que tienes riesgo de crédito implícito en el negocio que estás haciendo, entonces te obligo a que lo empieces a medir. Y así van creándole la parte de las métricas de riesgos a las compañías de seguros, hasta que en 2015 ya se empieza a dar una revisión de los PBS, que eso ahorita les digo qué es. Son protocolos globales. Ahorita les digo la revisión de los PBS que es. Pero bueno, básicamente lo que hacen entre 2000 y 2013, intentan hacer un framework, es decir, una regulación que tenga todas las aseguradoras del mundo caigan en esa misma regulación. Cuando se dan cuenta de la complejidad que tiene el poder regular de una manera global, porque con las especificaciones que tiene cada producto de seguros en cada país, se empiezan a hacer las segregaciones de esta legislación por cada uno de los principales participantes del mercado. Por ejemplo, en Europa crean la parte de solvencia 2. La parte de Europa, que siempre es como por su lado, que es Suiza, genera también su propio test o su propia prueba de solvencia. En Estados Unidos también se crea una modernización de sus pruebas y Australia y Canadá crean otras pruebas sensibles a riesgo. Es decir, sale un regulador global y dice yo quiero una ley de seguros para todos, pero se dan cuenta de que no se puede crear esa solo estándar de regulación para todos los países y se empiezan a hacer tropicalizaciones de dichas regulaciones. Entonces se da la necesidad de un modelo eficiente de regulación que toma en consideración protección al consumidor, estabilidad financiera y estímulo al crecimiento. Es decir, ya te dicen, bueno, hoy a lo mejor ya mides tus riesgos y entonces a lo mejor ya tienes una estabilidad financiera en tus estados de resultados. Ahora, ¿cómo garantizo de que no le pegues nuevamente a todo el sector por alguna crisis? ¿Y cómo garantizo que cuides que el cliente siempre va a tener respaldado su seguro contigo o la obligación que tú tienes con él? Entonces ya se habla de una regulación integral, ya no solamente una regulación numérica donde midas todos los riesgos, sino también de una regulación de gobierno corporativo, es decir, de abordar todos los temas referentes al buen hacer de los seguros, ¿no? Contra el cliente y contra el sector. Esto es un poco de la tendencia que se llevaba hacia el estándar global que les platicaba.
intentan hacer un estándar global y buscan el uso más eficiente del capital, una mayor competencia y sistemas de control interno. En este caso los detona que hay sistemas inadecuados, ¿no? Y gestión de riesgos. Entonces, en resumen, para toda la parte de la convergencia regulatoria, es que después de que se da una tarea de establecer toda esta regulación global, a partir de 2010 cada sección, cada digamos, grupo de seguros, como los que vimos hace ratito de Estados Unidos, Europa y todo esto, empiezan a trabajar a partir de 2010 sus propias regulaciones de forma independiente para tropicalizar. Se dan cuenta que sí necesitan regularse, pero que está tardando mucho la parte internacional en hacerlo, entonces tienen que poner manos a la obra. Ahora, ¿cómo se ve México? Bueno, este es el diagrama un poco de cómo funcionaba, cómo pensaba funcionar la regulación internacional, que estaba prevista para que en el 2022 ya saliera una regulación íntegra, global, de seguros. Les he de comentar que al menos en toda la parte financiera, contable, ya están buscando una norma internacional que va a entrar en vigencia a partir del 2019. Esto no es como tal solvencia, solo son reglas internacionales que están buscando alinear a principios de solvencia, ¿no? Entonces, aquí esto es un poco más de lo que hizo Europa. Diversos países, incluyéndonos, hemos decidido adoptar un sistema de estilo de solvencia tipo europeo. Entonces, se basa en una medición más precisa de riesgos y más robusta en la administración de los mismos, así como un ambiente regulatorio que armonice contra los principales grupos. Es decir, es integral, es de medición de riesgos, de cálculo y de la parte de regulación. Entonces, como aquí comentan, en principios de 2016 entró en vigor Solvencia 2 en Europa. Ahora, ¿esto cómo se habla con México? Entonces, se habla mucho de que México se ha transitado de una manera suave, es decir, nosotros hemos hecho adopciones parciales desde que empezó la regulación, desde que se quitó la regulación directiva y empieza a ver estas partes de las circulares donde te dictan un poquito de cómo hagas tus cálculos. Y después empiezan a aperturarse a que cada compañía genere sus notas técnicas y las presente. Todas estas pequeñas evoluciones donde han permitido que el sector empiece a involucrarse en la generación de los cálculos del sector de seguros como tal, y no solo el regulador, han dado pequeños pasos de lo que se buscaba en algún momento de solvencia. Por ejemplo, en algún momento se hace un modelo de requerimiento de capital, el cual era medio lineal, hacías promedios con historia y generabas sensibilidades con base a tu participación de venta y con base a tu nivel de cartera de activos. Entonces, con todo esto generabas un número de riesgo y eso era tu requerimiento de capital de solvencia. A pesar de escucharse ahorita un poco, digamos, no funcional, o sea, nosotros estamos a lo mejor acostumbrados a, ¿cuál es el estadístico con esta probabilidad de ocurrencia? Estos eran realmente divisiones, no eran desviaciones, eran medias, que se hacían con base en la experiencia y se aplicaban a las compañías actuales. Y se aplicaba a todas las compañías por igual, es decir, diferenciaban entre los ramos que las compañías de seguros manejaban, pero por ejemplo dentro del mismo ramo puedes tener productos con distintas características. Eso no lo diferenciaba este modelo. Entonces, a pesar de ser medio abstracto, vamos avanzando poco a poco hacia lo que se buscó en algún momento ya en el esquema de tipo Solvencia 2. Entonces estamos hablando de que han sido 25 años de proceso en los cuales se empiezan con estos modelos antiguos y se empieza a dejar por los modelos más revolucionados que ahorita hablaremos, que ya se implementaron bajo Solvencia 2. Un poco de la historia de cómo fue evolucionando la regulación en México, ¿no? Como les comentaba, en el 97 se empieza a instrumentar una supervisión basada en riesgo, es decir, ya te empiezan a pedir como compañía que midas tu exposición al riesgo con base a tu participación en primas, a la parte de tus reservas y de tus inversiones. Aquí se hace con base en factores. Luego, en el 99 entra la parte de la máxima pérdida probable. No sé si sabían, este modelo con el que las compañías de seguros calculan su máxima pérdida probable fue generada por un
estudiante de la UNAM, ¿no? Entonces, este modelo lo empieza a usar todo el sector para incorporar también el riesgo de máxima pérdida probable, principalmente para los seguros de daños, terremoto, inundación y más en el país donde vivimos, ¿no? Por eso se crea la necesidad de esto. En el 2002 se incorporan normas de gobierno corporativo, es decir, que necesitas tener un comité de riesgos, que necesitas tener una dirección general y cómo se tiene que estructurar a grandes rasgos tu compañía para que tenga una buena gestión. ¿Por qué? Porque teníamos compañías que, por ejemplo, estaba el responsable de comercial, ¿no? Entonces él se dedicaba a vender, pero decía, ¿sabes qué? Yo creo que el negocio debe de ir por allá, y era quien al final dirigía la compañía y se tomaban decisiones sin mucho desafío, ¿no? Sin decir, oye, ¿por qué estamos haciendo esto? Y se tomaban decisiones, digamos, no las más apropiadas. Entonces empieza a haber una regulación donde te dicen, ya necesito que alguien supervise la toma de decisiones que haces con respecto a tus inversiones, con respecto a tus riesgos y con todo lo que estás gestionando como gobierno corporativo. En el 2004 inicia los estándares de certificación de actuarios, es decir, se abre el panorama para el sector para que hagan sus propias notas técnicas y con ello puedan desarrollar incluso nuevos productos, ¿no? Nuevas ideas alrededor de estas notas técnicas. En el 2006 se da la incorporación de los estándares internacionales de revelación de información, es decir, toda la parte, si quieren ver, contable de generación de estados financieros, tenía su regulación local. A partir del 2006 lo que buscan es que para que tú puedas también revelar la información de tu compañía, sigas las reglas contables que se dan con estas normas internacionales, ¿no? La regulación te decía, sigue las reglas contables internacionales a excepción de lo que yo te diga, ¿no? Ya después te daba su listado de sus reglas, que eran muy particulares de los seguros en México, y todo lo demás lo tenías que alinear a las normas internacionales de revelación de información. Luego en 2007 ya se empiezan a hacer los primeros modelos más robustos de primas de riesgo en temas de gestión de huracán principalmente. Y se da también el inicio del proyecto de la nueva ley. Como les comentaba, Solvencia 2 se emite, y ahorita lo vamos a ver aquí, en el 2013, se promulga en el 2013, pero se empieza a trabajar desde el 2007. Se da el primer proyecto de ley basado en todo lo que ya vimos, con toda la iniciativa que ya tenía la gente de Europa y demás. Se toman como base todas esas informaciones y se empieza a armar la ley del esquema de tipo solvencia aquí en México. Luego en 2008 empieza una regulación de microseguros. Como ustedes sabrán, han salido muchas compañías que buscan en esta parte de microseguros, son muy rentables y finalmente son hasta cierto punto de bajo riesgo, ¿no? Entonces se ha dado un auge muy fuerte en microseguros de 2008 para acá. Se crea una regulación para estos microseguros específicamente. En 2011 ya se da una adopción completa de las NIFs. Estas son todas las normas contables. Aquí se había adoptado los estándares de revelación de información y aquí se termina de adoptar toda la parte del registro contable, las reglas para constituir o no constituir reservas, activos y demás. Evaluaciones también de inversiones. En 2013 se promulga la ley de solvencia y en 2015 entra en vigor, ¿no? De 2015 a 2017, ¿qué ha pasado? Como el sector no estaba listo para implementar completamente Solvencia 2 en todos sus pilares, se fue partiendo, digamos. En el 2015, los pilares más sencillos, que son de revelación de información y de gobierno corporativo, se implementaron. Pero toda la parte del pilar financiero, digamos, del pilar de cálculo, el pilar cuantitativo, fue implementado hasta el 1 de enero de 2016 y ha sido refinado durante todo 2016, y me atrevo a decir que incluso en 2017 las compañías seguimos haciendo refinamientos a toda la parte de este cálculo, todo este pilar cuantitativo. Entonces, esto es un poco un resumen del view regulatorio. Esta es otra foto que a lo mejor hubiera sido más fácil para que no se me durmiera, pero estamos hablando de que se emite una ley desde 1930, prácticamente 60 años, se dan 11 cambios a esta ley,
que son de línea directiva. A partir de los 90 se empiezan a dar todas las modificaciones necesarias para alinearse con temas de gestión de riesgos y que se empiezan a dar las estandarizaciones de reportes regulatorios, etc. Y en el 2010 se da este gran cambio hacia solvencia 2. Y este es un resumen un poco, es lo mismo pero en otros colores. Esta es la parte que les comentaba un poco de cómo fue evolucionando parcialmente, ¿no? A este tema le llamaron solvencia 1.5. Esto es México, nada más. Estamos hablando de que la primera implementación fue esto, ¿no? Donde tu evaluación hacías estatutaria, luego considerabas el riesgo de suscripción, pero no considerabas todos estos riesgos, ¿no? El financiero, de cobertura, operativo, de pruebas de estreses, nada. Y luego, las reservas técnicas solo las ocupabas sobre prima no devengada, es decir, constituías toda la prima y lo ibas liberando y tu reserva era lo que no habías liberado, ¿no? Que en teoría ibas a recibir en algún momento. Y después, no consideraba reaseguro, no había gobierno corporativo y no había revelación de información. Es, digamos, la ley antes de los 90, ¿no? A partir de los 90 se empieza a dar todos estos cambios. Se empiezan a dar evaluaciones consistentes con mercado de las inversiones, se empiezan a considerar los riesgos que antes no se consideraban y uno de los importantes, por ejemplo, el riesgo de modelaje se da con factores basados en riesgo, es decir, tomabas la historia, generabas factores y los aplicabas a tu cartera, lo que les decía un poco lineal, ¿no? Luego, si había pruebas de estrés, las reservas se empiezan a hacer sobre métodos de suficiencia, es decir, ya empiezas a voltear a ver sobre ciertos escenarios si te iba a alcanzar o no el dinero para hacer frente a tus obligaciones y si no, cuánto necesitabas. Hay que considerar que estos métodos de suficiencia son basados en las notas metodológicas que cada compañía incorporaba, ¿no? en sus, digamos, notas técnicas. Y la parte de riesgo de crédito en la parte de reaseguro. ¿Por qué? Porque en el reaseguro tú asumes que te quitas un riesgo, pero puede suceder que el reaseguro en algún momento no te pague. Entonces, ¿qué pasa con ese dinero? Pues está en riesgo, ¿no? Si no me paga, yo tengo que hacer frente a esa obligación. Entonces, es otro riesgo que se fue considerando. Se empieza a considerar el gobierno corporativo y la revelación de información. Y con esto se fue haciendo en los últimos 15 años, no, 20 años, y en los últimos 5 años nos hemos dedicado a implementar esto. La parte de consistencia por mercado, aquí lo que ya se da, la diferencia que se da en la evaluación es que hasta el 1.5, al menos en las compañías de seguros, digamos todas las compañías de seguros excepto pensiones, podías utilizar inversiones y clasificaciones de evaluación contables. Eso es un tema ya más de evaluación alineado a la forma contable que lo reconocías, como a mercado o como una tasa apartada. A partir de solvencia 2 no, a partir de solvencia 2 ya todo es a mercado, ¿no? La parte de los riesgos de suscripción se mantuvieron, la parte del modelaje ya se hace con base a modelos estocásticos y se empieza a dar un riesgo de agregación, es decir, si tú concentras muchos riesgos de los mismos, es muy probable que esto pues exponencialice tu pérdida, ¿no? Y se haga un riesgo más grande. De igual forma empieza a premiar la diversificación. Por ejemplo, el modelo que tenemos actualmente del requerimiento de capital de solvencia premia que tengas diversificación en tu cartera y si tú hicieras el cálculo de los riesgos por separado y lo comparas contra el riesgo final, tienes una disminución en el valor, ¿no? Entonces le da como, y no tanto que lo premie, ¿no? O sea, es la parte natural, finalmente son riesgos que están interactuando entre ellos, no puedes decir que todos se dan digamos, aisladamente y los tienes que conjuntar con todo. Y bueno, la parte de las reservas técnicas ahora se miden con un mejor estimador que le llaman BEL por su nombre en inglés, es Estimate Liabilities, más un margen de riesgo. Y la parte de las inversiones ahora generan una política de inversión, es decir, antes te decía el regulador, te dejo que inviertas, pero hasta estos niveles en estas inversiones. Hoy cada compañía pone su política de inversión. Eso es entre comillas, porque al final del día las regulaciones y esas partes sí te especifican para ciertos tipos de instrumentos
que no puedes concentrar más de ciertos niveles en algunos emisores o temas por el estilo, pero ya es un poco más laxa al respecto la regulación. Y nos mantenemos con riesgo de crédito y con gobierno corporativo. ¿Cómo se fue dando la implementación de la ley? Pues bueno, lo que les comentaba, si lo pueden ver, los tres pilares, digo, los necesitamos cambiar un poquito porque creo que ya no estaban acostumbrados a la casita volteada así, los que habían visto presentaciones de pilares, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Tienes la parte cuantitativa que tiene que ver con un balance económico y un requerimiento de capital de solvencia, un requerimiento cualitativo que tiene que ver con toda la parte del gobierno corporativo de las compañías y la transparencia y revelación de información, que es todo informe de auditores, estados financieros, reporte de solvencia y la calificación crediticia. Uno de los mayores cambios fue este. Hoy se asegura que todas las compañías cuentan con calificación crediticia y las que no tienen una penalización en este rubro del requerimiento de capital de solvencia. Entonces, ¿qué fue lo importante de este cambio? Un balance económico lo que hace es prácticamente evaluar todos los riesgos que tiene la compañía, es decir, todas las obligaciones que tienes que pagar contra las inversiones que vas a utilizar para pagarlas y los riesgos inherentes a esa relación. Y las evalúa a mercado. ¿Para qué? Si en algún momento se da algún cambio adverso en el mercado donde la gente, por ejemplo, empieza a cancelarte mucho o haya una epidemia y se empiezan a morir muchos, tú tengas los recursos necesarios para hacer frente a todas esas obligaciones que te van a ir saliendo como extraordinarias. Entonces esa es la parte importante de tener un balance económico. Lo estás haciendo de una manera realista, de una manera en la que sabes que sí puede pasar. La base del balance económico es valorar la compañía como si hoy la fuera a vender, es decir, cuál es el precio de salida, el precio de venta de esa compañía. ¿Para qué? Para saber cuál es el riesgo que tiene la compañía en ese momento, ¿sí? La parte de requerimientos cualitativos es todo gobierno corporativo. Aquí, a pesar de que este se ve nada más como una línea de cambio, ha sido el cambio más grande que hemos tenido en las compañías. De hecho, el regulador creo que ha usado incluso un poco de los niveles digamos, de medición que ya se hace de la parte del gobierno corporativo, hablando a veces un poco con ellos, ya en corto, en revisiones que haces y todo, te hablan, ¿no?, sobre el exceso de trabajo que se ha dado con toda esta implementación de Solvencia 2 y las manos que les hace falta para hacer la revisión de todo lo que han pedido, porque finalmente ellos emitieron una ley y pidieron un buen de cosas, ¿no? Pero ahora, ¿con qué manos vas a revisar todo eso? Digo, hablando de esta perspectiva, pues es otra área de oportunidad también para ustedes como actuarios, ¿no? O sea, no solo veanlo desde el lado de las compañías de seguros y el sector asegurador, también quien regula a las aseguradoras, ¿no? Y hablándose de regulaciones y autores, ¿no?, auditores externos, actuarios independientes, etc. Y la parte de transparencia y revelación de información, aquí, por experiencia personal, podría decirles, no se me hace tan drástico el cambio, a excepción de este reporte, ¿no? En este reporte sí se elaboraron un poco, es un reporte donde tienes que hacer prácticamente un resumen de todos tus reportes y de todo tu gobierno corporativo, lo metes en un documento y lo reportas. Pero lo más, no lo voy a llamar irónico porque no es irónico, lo más un poco frustrante es que incluso le dan una revisión exhaustiva para compararlo contra todos los reportes, entonces te obligan como compañía a tener cuadrado prácticamente al centavo, porque incluso si tienes diferencias de centavos te las marca, para poder cumplir con estos requerimientos, ¿no? Yo creo que está bien el nivel de vamos a cuidar a la compañía, vamos a medir sus riesgos y demás, pero estas partes de exceso sí, digamos que creo que ni tiempo les da a ellos para tanta revisión, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se fue abriendo la implementación? La idea que era consistía en implementar todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces la ley se emite el 15 de abril el 4 de abril del 2013 y tiene 2 años exactamente para ser implementada. Entonces, a un mes de que la implementación ocurriera, el regulador se da cuenta de que no estamos listos para eso. En el sector, nadie en el sector está listo para eso. Entonces,
emite una circular donde dice, todo esto empieza a ser vigente a partir del 4 de abril, como lo dice la ley, y te doy chance de que esto lo implementes hasta el 1 de enero. Y hay que hablar también de que todo esto que, según en teoría, sí se implementó el 4 de abril, la mayor parte de esta información se entregó hasta el cierre del 2016. Es decir, te dijeron, sí lo implemento, pero al menos este año entrégame todavía como me entregabas antes, y los nuevos reportes efectivamente empiezan a los entregar hasta el cierre del año o hasta el 2016. Entonces, fue ahí un tema donde, por temas políticos, no pueden echar para atrás la ley ni cambiarle la fecha de implementación porque está en ley. Entonces, se valieron de estas prácticas para podernos dar más tiempo de implementación, ¿no? Del sector asegurador. No ha sido una implementación fácil, hay que decirlo. 2 años ya después de voltear y ver lo que ha pasado, 2, 3 años, la verdad creo que vamos por buen camino. O sea, la respuesta del sector ha sido buena. Creo que nos estamos adaptando muy bien a lo que está ocurriendo, pero sin duda se necesitan manos, ¿no? Y gente que sepa interpretar ahora toda esta información, porque una cosa es, ya implementaste, ya hiciste, ahora, ¿cómo interpreto esto? ¿Esto me da una buena compañía, una mala compañía? ¿Estoy ganando, estoy perdiendo? ¿Qué está pasando, no, con mi compañía? Y pues bueno, esto es lo que traigo referente a la implementación de la ley. No sé si específicamente sobre este transcurso, este traspaso, tengan alguna duda. ¿No? Hablen ahora. No, si se les ocurre una duda en el Inter, pues ya la vemos al final, ¿no? Entonces, hasta aquí está claro cómo fue evolucionando. Pues veníamos picando piedra. De hecho, digo, no me consta porque no estuve ahí. Pero yo creo que cuando los seguros iniciaron, a lo mejor se veían incluso como ni siquiera como parte del sistema financiero, ¿no? Nada más así como un producto más de salga a vender un seguro que va a cubrirlo, ¿no? Y como pequeñas cajitas de ahorro, ¿no? Y ahora, pues, al ver los niveles que puede llegar a tomar y los dineros que implica una gestión de seguros, pues se da cuenta de toda la regulación que se le tiene que hacer alrededor de estos productos, ¿no? Bueno, hablando ya de resultados, ¿no? Duros y fríos del sector ante la implementación de Solvencia II. Ya no quise hablarles un poquito de qué consistía el DEL y todo eso, pues les voy a intentar explicar un poco conforme vayamos tocando esos temas en la presentación, pero quiero hablarles un poco del impacto, ¿no? Una de las grandes miedos que se tenían y de los grandes mitos, digo mitos porque ya se comprobó que no fue real, era la desaparición de las compañías, ¿no? Se hablaba que con Solvencia II lo que iba a ocurrir es que el sector se iba a empezar a contraer. Las compañías más pequeñas se iban a salir del mercado y las compañías más grandes se iban a absorber a esas compañías pequeñas, ¿no? Y como las compañías transnacionales eran las que tenían más experiencia con estos modelos, eran los que iban a absorber a todas estas compañías chiquitas. Pues aquí se observa cómo han ido evolucionando las aseguradoras en los años. Como pueden observar, pues realmente la sangre que se pensaba que iba a correr y a derramar por todas las compañías de seguros, específicamente las de capital nacional, pues no se dio, ¿no? Sí es cierto, sí hubo un par de compañías que tuvieron que cerrar, pero no fue propiamente por solvencia, de las nacionales que cerraron. Fue un tema de sinergias y de que pues ya no les gustó entrarle bajo el nuevo esquema regulatorio, no por capacidad económica, sino por todos los candados que esto tenía, ¿no? No voy a hablar bien y mal si la compañía estaba derecha o no, eso es lo que sé, ¿no? En la parte de las aseguradoras filiales, obviamente también no hay una mayor variación. La disminución que se ve aquí fue una fusión de una compañía internacional, entonces realmente no desapareció, simplemente se fusionó. Realmente, entonces, el primer comentario acerca de qué iba a pasar con las compañías aseguradoras, cuántas iban a quebrar, cuántas iban a salir del mercado, pues realmente no ocurrió. ¿Cómo se ha ido viendo la prima? Esto, digo, he de confesarlo, como les comento, esto es una presentación de la Comisión Nacional. Obvio, pues este crecimiento pues es muy padre, ¿no? O sea, crece el PIB 2%, y yo como compañía de seguros crecí en mi emisión 9.3%.
Hay que considerar que la implementación de solvencia se hizo retroactiva, es decir, reconociste todo el impacto de solvencia de todos los productos, de todo tu vigor, no solo de los nuevos negocios. ¿Qué ocurrió con esto? Uno de los principales cambios bajo solvencia 2 es que todos los productos de vida se tuvieron que anualizar la prima. Entonces, al final del día, yo tuve un impacto de una anualización de productos que ya traía en la panza, que ya tenía en mi vigor desde hace años, y los reconocí otra vez como anualizados en un solo instante. Entonces eso hace pues que la prima crezca por pura reconocimiento, digamos, no lo voy a llamar aire porque pues sí es un reconocimiento, pero realmente esto no es dinero, ¿no? Aquí no hay dinero. Por eso les traigo este comentario. Este comentario es del análisis que hizo la AMIS respecto a los resultados de las primas ya sin solvencia 2. Entonces, ya cuando le quitas la parte de anualización, el crecimiento fue aproximadamente de un 5%, 4.6%. Entonces estás hablando de que de este 9.3 la mitad fue anualización de primas. Entonces, para que ese dato también lo tengamos ahí. El dato importante es que sí estamos arriba del PIB, ¿no? O sea, sí estamos consumiendo cada vez más participación en el Producto Interno Bruto del país. Sin embargo, pues estas son buenas noticias que se pintan con un resultado extraordinario. Si quieren verlo así. ¿Cómo se ve el capital de las compañías? Otra vez, no muy buenas noticias para las compañías y realmente yo les voy a platicar ahorita los riesgos que particularmente veo y que quiero compartirles para que si en algún momento ustedes allá afuera los ven y quieren participar en ese análisis, pues lo hagan, ¿no? Hay reportes regulatorios nuevos, uno le llaman el 4, que es el de requerimiento de capital, y uno el 7 de financieros, ¿no? Básicamente con esto se arma este resultado. ¿Cómo se mide una compañía sana? Pues con un buen nivel de capital, ¿no? Hay niveles, porque tampoco está bueno que esté sobrecapitalizada porque habla de que pues, no hay disposición de los recursos por parte de los accionistas, entonces pudiese pensarse que no le están volteando a ver, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con solvencia 2? Las inversiones, esto no es solo inversiones, es todo el activo sube un 14%. Esto obedece principalmente a la anualización que se hace de las primas. Esa anualización la metes en una cuenta de tu estado financiero en el activo. Y la otra parte es que dentro de los cambios de solvencia 2 fue que ahora todas las inversiones se evaluaban a mercado. Entonces, había compañías que tenían productos como dotales, en los cuales tú fijabas la tasa y los tenías valuados con la tasa garantizada. Entonces, si en algún momento tú compraste ese instrumento con una tasa del 5%, hoy lo seguías valuando con la tasa del 5%, porque así lo estás reportando. Cuando entra la ley, te dice, no, ahora tienes que reconocer la tasa de ese instrumento a como esté en el mercado. Y si esa tasa en el mercado estaba en 3%, lo valuabas al 3%, ¿no? Lo que ocurrió es que muchas posiciones estaban con tasas altas. Cuando lo evalúan a mercado, se tiene que evaluar una tasa más baja y eso lo que ocasiona es que tu valuación suba, ¿no? Ante tasas más bajas, los instrumentos de inversión suben su valor, ¿sí? Entonces, eso ocurre aquí. En la parte del pasivo también crece de manera importante. ¿Por qué? Porque la reserva, a pesar de ser un mejor estimador, también es un espejo de la anualización de primas que pusiste aquí en el activo. Entonces, realmente, esta anualización también la tuviste que reconocer aquí en el pasivo y prácticamente se te da un efecto cero, ¿no? Realmente el spread que hay entre estos dos es la parte metodológica de las reservas, ¿no? Es decir, podríamos decir que el activo subió un 14%, las reservas debieron de haber subido un 14%, pero por cambios metodológicos de la reserva técnica disminuyó un 2%. No sé si me siguen con esa cuantía, ¿sí? Entonces, ¿esto qué ocasiona? Que a niveles de capital, pues las compañías se ven con un capital más alto en proporciones de 20%, ¿no? Entonces, pues aquí puedes volverte loco y decir, bueno, ya armé, ¿no? Ahora qué hago con todo este dinero que me sobra. Esta es una de las partes riesgosas, ¿no? ¿Por qué? Porque sube tu capital, pero el requerimiento de capital de tu compañía por la exposición realmente no se mueve. Son 3%, es un movimiento no material.
¿Qué está ocurriendo aquí? Que al yo hacer económico o realista mi balance, estoy generando utilidades adicionales al capital. Entonces, una de las ideas de solvencia era generar una liberación de recursos de capital en las compañías de seguros, y el objetivo en teoría de esa liberación debería de ser inversión. Es decir, que las compañías tomaran esos excedentes y dijeran: voy a invertir en nuevos productos, voy a invertir en desarrollos de sistemas, voy a invertir en hacer productos más baratos, ¿no? O sea, la esencia de Solvencia 2 no solo es hacia el sector asegurador, es hacia los clientes. Entonces, ¿cómo ayudo a los clientes? Pues haciendo más competente todos mis productos. Si tengo desarrollos tecnológicos que hacen que mi operación sea más barata, tendría en teoría que disminuir también los precios de mis productos, porque me cuestan menos generarlos. Entonces, todo este como círculo virtuoso es lo que teóricamente se buscaba bajo Solvencia 2. Lo llamo teóricamente porque la realidad de las cosas es que mucho de este crecimiento no es dinero. Mucho de este crecimiento son reservas incluso negativas, reservas técnicas negativas, que te están generando un capital adicional, pero que realmente no tienes el dinero, no lo puedes ocupar el día de hoy. Y la otra parte de riesgo es que muchas compañías, o que pasó con muchas compañías, es que este dinero pues lo están sacando del país, ¿no? Principalmente las transnacionales. Entonces, esa parte de, va a haber más dinero para que se invierta en el mercado y se disminuyan costos, todo, no siempre se va a hacer, ¿no? Esta era de nosotros, o sea, como actuarios, como profesionistas que conocemos el trasfondo de esto, ¿no? Porque es la parte de compartirles esto. La esencia de la ley, digamos, no es hacer más ricos a los ricos, ¿no? Es una parte de equidad, es lo que se busca. Y se suena a lo mejor muy romántico, muy ideático, ¿no? Pero realmente esa era la esencia, ¿no? Te libero de recursos para que tú puedas hacer más práctico y más accesible los seguros hacia los clientes, para que el mercado crezca, para que esta participación que tienes del PIB a nivel de primas, que vimos al principio de 4%, la subas, ¿no? E incrementes más y participes más y se cree esa cultura del seguro hacia las personas, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurrió realmente. Y les platicaba un poco de los riesgos cuando ustedes estén allá afuera generando reservas, evaluaciones y demás. Se encontrarán con cosas, particularidades bien fuertes y creo que de gestión bien importante, como son lo que les platicaba, las reservas negativas. ¿Qué consiste una reserva negativa? Levanten la mano los que no tienen ni una idea de qué es una reserva técnica. Reserva de seguros. ¿Todos saben? Entonces lo digo. Bueno, por si les dio pena, les voy a platicar. La reserva se supone que es el dinero que tú necesitas tener para cubrir la obligación con tu cliente. ¿Cómo generas una reserva? Me voy a ir a un ejemplo de un producto de largo plazo, que es de los más inciertos. ¿Cómo generas la reserva? Tú tienes que hacer estimaciones de los ingresos que vas a tener durante el tiempo que esté viva esta persona. Me voy a ir con un ejemplo de un seguro de vida tradicional, normalito, paga la muerte. Entonces, tú tienes la obligación de pagarle a esta persona cuando fallece, ¿no? ¿Qué va a pasar en el inter de aquí a que muere? Usted va a ir pagando su prima, ¿no? Entonces, tú generas una proyección de ingresos de su prima. Luego, ¿qué va a pasar? Tú tienes que pagar ciertas comisiones sobre esa prima. Entonces vas a generar un flujo por los gastos que te va a generar esa prima. Y vas a generar también un pago en algún momento cuando se muera. Entonces, digamos, plano como un flujo de ingresos y salidas. Y ese flujo te va a dar ciertos resultados en cada momento. Y todo eso lo traes a valor presente. Ese es el valor de tu reserva. ¿Por qué? Porque eso te va a decir entre ingresos y salidas si te falta dinero o te sobra dinero. En teoría, cuando tú emites un nuevo producto, lo generaba, bueno, antes, con la regulación anterior, se generaba con una tarifa nivelada. ¿De qué se refería esto? Tú le ponías los supuestos a tu proyección, tal que cuando lo traías a valor presente, el valor era cero, ¿no? Es decir, tú tenías prácticamente un activo, tu valor era cero. Y lo único que iba a pasar en cada momento es que solo si cambiaban los supuestos, ibas a ir constituyendo o liberando reserva. Obvio no puedes liberar después de un cero, porque no tienes ese dinero, ¿no? Entonces lo que
ocurría normalmente es que como tus supuestos eran muy conservadores, conforme iba avanzando, seguías valorando con los mismos supuestos conservadores y te iba requiriendo más reserva. ¿Hoy qué haces? Hoy de entrada, ¿y qué pasaba antes? Antes tomabas la prima de riesgo y la comparabas contra el riesgo. Y como lo nivelabas a cero, pues siempre era prácticamente más cercano a que tenías que constituir reserva conforme iban saliendo ingresos. Porque como se ve tu proyección, tienes varios ingresos y una salida, ¿no? Entonces, en la parte de antes de solvencia 2, tienes varios ingresos de prima de riesgo y una salida y lo nivelas a un cero. Pasa un mes, sale un ingreso, te queda un ingreso menos. Entonces, cuando vuelves a hacer el cálculo, tienes que constituir una lana más o menos por el valor de ese ingreso menos, ¿no? Digo más o menos porque ya vale menos la obligación, porque ya se pegó un poquito más hacia la izquierda los otros flujos positivos. Pero realmente siempre era como un tema de ir constituyendo reserva hasta que llegara a la ocurrencia, ¿no? Ahora véanlo todo esto en una cartera de muchas pólizas. Entonces tú tienes que tener todos los ingresos de tus carteras y las personas que tienes en tu cartera se van a ir muriendo en algún momento de tu proyección. Así evalúas la reserva. Y antes era normal que constituyeras en estos productos por lo que les comento, ¿no? O sea, usualmente lo que iban saliendo eran tus ingresos de prima de riesgo. Ahora, ¿qué pasa? Ahora te dicen, no, ahora mete la prima de tarifa. Entonces, la prima de tarifa incluye la rentabilidad del producto. Entonces, siempre que hagas tus proyecciones de las primas que vas a recibir contra las salidas que vas a tener, pues siempre vas a tener utilidades, si quieres verlo en tus flujos, pues siempre vas a tener flujos positivos. Y eso cuando lo traigas a valor presente, pues no te va a generar un requerimiento, al contrario, te va a generar como si tuvieras utilidades, te llaman un pasivo, un activo intangible. Entonces, empiezas a tener reservas técnicas negativas y lo que está ocurriendo con las compañías es que dicen, bueno, esas reservas técnicas negativas me pueden servir para cubrir reservas técnicas de otros productos, libero recursos, libero inversiones que estaban enfocadas a cubrir las reservas de ese otro producto y lo pago en dividendos o lo saco de la compañía. Entonces realmente empiezas a tener puro aire en tu balance o en tu estado financiero. O sea, realmente el capital que tienes, la mitad no existe. La mitad es futuro, es decir, estás empeñando en la compañía. No existe hoy, en teoría va a ir existiendo, ¿no? Porque finalmente es el valor presente de esas utilidades futuras. Pero el tema es hasta dónde una compañía quiere ir empeñando esas utilidades futuras. Y ahora, ¿qué pasa si tus supuestos se mueven diferente a lo que tú estimaste, ¿no? Porque al final del día, una proyección son supuestos. Si tienes una desviación fuerte negativa hacia tu compañía, puedes tener un requerimiento de dinero que como ya lo usaste, pues ya no lo tienes para compensarlo. Entonces ese es uno de los mayores riesgos. Tengan mucho cuidado cuando les toque hacer este tipo de gestión. Ustedes como actores van a decir, yo modelo reservas y ya, ¿no? Es lo que me da y que de eso se encargue el otro. Sí les recomiendo que vean de forma integral su labor dentro de las compañías en lo que se vayan a aplicar, ¿no? No solo en seguros, en lo que vaya a hacer, pero que procuren ver toda esta parte integral, ¿no? Porque esto es muy sensible. En algún momento esto se puede convertir en una burbuja, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se ven las rentabilidades? Pues con la utilidad que todas las compañías tuvimos, se fue casi al doble de nuestra la ROE es el return of equity, es decir, es tu utilidad del año entre tu capital, ¿no? Y el return of assets es tu utilidad del año entre tus activos. Pero vamos un poquito más a la ROE. La ROE realmente es lo que el accionista realmente gana de una compañía por su inversión ahí en un año, ¿no? Estás hablando de que los accionistas se están brincando de felicidad porque traen ROEs del 21%, ¿no? Es importante decir que prácticamente yo creo que el 40% de esto fue la implementación inicial de solvencia. Es decir, son utilidades que no van a volver a tener después. Fue de una sola vez y se acabó, ¿no? La ROE del sector sigue siendo buena, la ROE promedio es más o menos como del 15%, entonces esa va a seguir manteniéndose en esos niveles, ¿no? Por ahí no tengan problema, ahí hay mucho mercado, hay mucho dinero, ¿no? Esto es para ejemplificar un poco lo que les decía. Aquí el requerimiento de capital de solvencia prácticamente no se mueve. Y no se mueve a pesar de que en 2016 fue un año de mucha volatilidad financiera.
El tipo de cambio, con el efecto Trump, se fue hasta los 22. ¿No? Las tasas de interés se fueron al cielo. Y el tipo de cambio, pues también. Entonces, ¿por qué es importante mostrar un poco esto? Lo que demuestra el regulador con estas slides, con estas gráficas, es una compañía bien calzada, aunque haya una volatilidad muy fuerte en el mercado, su requerimiento de capital no debería de moverse tanto, lo cual se demuestra aquí, ¿no? O sea, el requerimiento de capital del 2015 al 2016 prácticamente no se modificó. Aquí da un pequeño ejemplo, no me voy a meter mucho en la explicación de estos movimientos. El requerimiento de capital lo que hace es hacer escenarios aleatorios, alterando los supuestos de proyección de activos y de pasivos, y crea varios escenarios y crea un VaR al 99.5%, ¿no? Entonces, para no hacerles el cuento muy largo, cuando no hay un calce adecuado, tú puedes tener una variación entre escenarios muy grande, casi del doble de tu requerimiento de capital. Cuando tienes un calce muy adecuado, de entrada tu requerimiento va a ser muy pequeño. Y a pesar de que se muevan las variables de una manera muy fuerte, tu requerimiento casi no va a cambiar. ¿No? Ese es como un resumen muy rápido de estos dos gráficos. Ahora, los fondos propios admisibles. ¿Qué son los fondos propios admisibles? Bajo la nueva regulación, tú tienes ahora tu activo, tu pasivo, y la diferencia entre tu activo y tu pasivo son los fondos propios que le llaman. Los fondos propios admisibles tienen ciertas características que dicen, de todo este capital, esos tipos de fondos o ese tipo de inversiones las puedes ocupar para cubrir el requerimiento de capital que yo meto por un cálculo independiente con mi modelo. Entonces, básicamente lo que estamos aquí viendo es un margen de solvencia, tu requerimiento de capital contra el capital de la compañía. Lo que ocurrió bajo solvencia 2 es que el rojo es el nuevo, el azul el viejito. Prácticamente en muchas de las compañías mejoró el requerimiento, el margen de solvencia incrementó. Estos ejemplos de las compañías que no mejoró, más que no mejorar, fue porque hicieron disponibles los recursos, es decir, subió su capital y lo sacaron. Pero la tendencia de la mayoría de las compañías fue un incremento en su margen de solvencia. Es natural, lo que veía, prácticamente esta es la traducción de este financiero que veíamos aquí. ¿Por qué? Porque lo que vemos ahí en esa gráfica es la división de este contra este, más bien de este contra este. Entonces, si este creció el 23% y este creció el 3%, pues es normal que haya un incremento, ¿no? Entonces, eso fue lo que ocurrió en estos indicadores. Así es como se ve el mercado de solvencia. Cabe mencionar que hubo efectos que se difirieron todavía hasta el 2017 que acaba de terminar. Es decir, todavía hubo movimientos extraordinarios en el reconocimiento de los resultados financieros de solvencia durante el año pasado. Y todavía durante el año pasado estuvimos recibiendo como sector notificaciones del regulador de todo lo que habíamos hecho mal en la implementación y que teníamos que corregir, ¿no? Entonces, estamos trabajando junto con el regulador y con la AMIS para poder darle una nivelación correcta a solvencia, es decir, ya implementó, ya estamos corriendo bajo solvencia, ahora hay que terminar de refinarlo, ¿no? De hacerlo bien. Entonces, sobre el estatus actual de las compañías de seguros bajo solvencia, ¿hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, esta ya la hice yo. ¿Qué se espera del actuario? Bueno, quise segregar este slide en tres principales pilares, si quieren verlo así. Pero si observan, estos pilares tienen una intersección bien importante con otros dos de los grandes pilares. Todo esto son sus especialidades de actualidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, se necesitan actuarios financieros, actuarios actuariales, tal cual de seguros, y actuarios enfocados en riesgos, que también esto te lo dan muchos seguros. ¿Por qué necesitamos financieros? Necesitamos gente que interprete correctamente un balance económico. Ya, y no estoy diciendo que vamos a reemplazar a
al contador de la compañía. Entonces, no, es un área aparte, ¿no? Hoy está la gente que hace la contabilidad y está la gente que interpreta y hace estrategias con esos resultados, ¿no? Esas personas son ustedes. ¿Cómo pueden hacer estrategias si no comprendemos qué estamos viendo, ¿no? Si no comprendemos cómo se evalúan las inversiones, si no comprendemos cómo se están calculando las reservas o el BEL, ¿no? Y aparte de, si no comprendemos cómo están calculando, ¿qué áreas de oportunidad le podemos encontrar? No hay forma. Si no lo conoces, no hay forma, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que te vuelvas el experto en las evaluaciones de reservas o el experto en las evaluaciones de inversión, pero necesitas tener el conocimiento para poder gestionar toda esta información, ¿no? También necesitas tener conocimiento para una gestión de optimización de capitales, por ejemplo. Es decir, saber que lo que tienes de capital es real, no es real, es dinero, son recursos, son intangibles. Si los intangibles, ¿cómo los puedo explotar? Toda esta parte de la contabilidad intangible no solo se va a dar para seguros, se va a dar para muchas compañías. Entonces, el que tú conozcas cómo se gestiona un intangible y cómo le puedes sacar el mayor provecho, pues es de las áreas de oportunidad más fuertes que puedes tener. Gestión de los modelos de requerimiento de capital, que no se diga, ¿no? Va a haber gente que esté haciendo los modelos, pero pues tú necesitas también tomar decisiones sobre los resultados que ves, ¿no? Para tomar decisiones sobre los resultados que ves, necesitas entender de dónde salió ese resultado y conocer todo lo que está detrás de esto. Esto te va a llevar a hacer un actuario con toma de decisiones y sobre todo algo que tienen en común estos tres, que me agradó ponerlo así, es ser líderes del sector, ¿no? Uno de los enfoques que tiene Solvencia 2, y nos lo decían mucho en las pláticas con AMIS, incluso el propio regulador, ¿no? Se busca que el actuario como tal de la compañía, digamos, salga de las penumbras, de ese lugar donde está calculando la reserva, donde está calculando el requerimiento, y empiece a interactuar con la administración, es decir, se empieza a tomar decisiones con base a lo que el actuario sabe y puede aportar, ¿no? Porque el conocimiento se tiene, si no, pues no estuviéramos ahí haciendo esos trabajos, ¿no? El tema es cómo lo hago participar en todo esto. Y el peso que le dan al actuario dentro de Solvencia 2 es muy grande. Es muy grande. ¿Por qué? Porque le dan mucho peso en la parte actuarial de entrada. Todos estos modelos para medir el mejor estimador son modelos hechos por actuarios. El regulador te da una pauta y te dice, así es lo mínimo que debe de llevar. Pero tú como actuario en tu compañía donde vayas a estar laborando vas a verte creativo y decir, oye, yo creo que esto debe de ser así, vamos a ir metiendo estos datos. Y otra de las partes importantes de este actuario de seguros es generar los supuestos de proyección. Como les comenté, las reservas técnicas o el que se le llama, no es más que el valor presente de proyecciones futuras. Si tú no aciertas en los supuestos con los que estás proyectando, puedes poner en riesgo a la compañía. O también puedes gestionarlo de una manera óptima y darle beneficios. El tema es que, ¿cómo le hago yo para que esta información que voy a explotar sea buena? Que los cálculos, que todo el análisis que yo haga para asignar esos supuestos sean buenos. Porque no estamos hablando de análisis de, toma la historia, promédiala, más o menos así. No, se busca que ya tengan pruebas de credibilidad, que le hagas análisis retrospectivos y luego le hagas lo que le llaman backtesting y todo esto. Es decir, hacerle pruebas a cada uno de tus supuestos para saber de, ok, me dio este supuesto de 10% de siniestralidad, por poner un caso. Ok, asumamos que no ha pasado este año, me voy un año antes y aplico el supuesto a la cartera que tenía un año antes y la comparo contra lo que en realidad pasó. ¿Cómo se ven mis resultados? ¿Se parece? ¿No se parece? Eso es hacer un backtesting. Estoy poniendo a prueba mi supuesto. Todo eso es para lo que se requieren a estas personas, ¿no? A los actuarios. O sea, ¿no? Y bueno, en la parte de riesgos es muy parecido, ¿no? Nada más que en vez de ser reservas técnicas, pues es la parte de todo el requerimiento de capital de solvencia. Y una que se llama prueba de solvencia dinámica. Entonces, realmente aquí es lo mismo, son modelos de proyección. En la parte de solvencia dinámica son modelos de estrés que tiene que el actuario ir considerando adecuados respecto al nivel de riesgo de la compañía. Por eso hay una certificación específica para esta prueba, porque finalmente
no solo como actuario tú vas a decir, pues súbele 10% a esto, ¿no? Y ya. Tienes que conocer la historia de la compañía, interpretar cuál es su exposición y a qué riesgo es su mayor exposición, y ese es el que vas a sensibilizar y es el que vas a estresar para ver cómo se comporta la compañía a ese respecto. Entonces, si observan, de los factores en común que tienen estos tres perfiles que hoy necesitamos allá afuera como actuarios, no se acotan solamente a lo que hoy les dan a ustedes dentro de las especialidades de finanzas y seguros. ¿Por qué? Porque como les comentaba, necesitamos actuarios que sepan modelar, que sepan hacer regresiones, que sepan hacer backtesting, que sepan explotar datos, ¿no? Entonces esto nos lleva a que necesitamos que también sean actuarios integrales, que generen métodos estadísticos, que entiendan los modelos e incluso los hagan, ¿no? Los realicen. La parte de computación, generar modelos predictivos y manejar toda la información, ¿no? Todo esto que hoy se habla de Big Data y todo, y crear supuestos cercanos a la realidad, eso es lo que te premia Solvencia 2. Hoy, entre más apegados estés a la realidad, mejor va a ser la gestión de tu compañía. Eso solo se va a hacer si tienes a la gente que pueda hacer todo esto de una manera adecuada. Entonces, estos son los perfiles que se está buscando, y es donde les platicaba al principio, ¿no? Me gustaría hacer énfasis de pues, lo que está pasando con la actualidad de afuera en seguros, ¿no? Hoy día estamos regresando a las bases, ¿no? Vamos a gobernar. El mundo es nuestro. Finalmente, un actuario que salga a hacer cosas de seguros de esta manera integral, no solo para seguros, o sea, este perfil le va a dar para lo que él quiera hacer. ¿Vale? ¿Dudas de todo esto? ¿De su profesión en el futuro? ¿No? ¿Seguro? No quiero ni fallas. No me dijeron que tenía que modular. Bueno, como les comentaba, ¿no? ¿Por qué son importantes los activos financieros, actuariales y de riesgos? Porque tienen que dar una interpretación de los resultados, crear oportunidades y propuestas de crecimiento en base a los conocimientos de solvencia 2. Es decir, se acabó el actuario que hace los modelos perfectos y se desentiende, ¿no? Lo ideal es el actuario que haga los modelos perfectos, los siga refinando, aporte y haga estrategias, que se ponga estrellitas cada vez. ¿Sabes qué? Hoy utilicé el capital y vamos a poder repartir dividendos por otros 100 millones de pesos. Vamos a escuchar eso. Bien, ¿no? No, y vieron la cara de los jefes cuando les dices eso. Todos son muy felices con eso. Ahora imagínense, híjole, estaba mal mi supuesto de cancelación y la reserva la vamos a tener que constituir por otros 200 millones de pesos. ¿Cómo se siente eso? Sí, ¿no? Es importante poner el enfoque en el detalle. Es bonito la estrella, el para dónde vamos, pero hay que considerar que hay mucho riesgo. Entonces necesitamos que la gente haga las cosas de una manera consciente y bien hechas, ¿no? Sobre todo. Innovar en la industria, de seguros creando modelos para un mejor estimador y un requerimiento de capital de solvencia. Aquí yo le agregaría creando nuevos productos. El mercado digital, las plataformas, está dando nuevas oportunidades bien padres en tema de reducción de costos y en tema de gestión de negocio. Entonces, el ver todas esas oportunidades y modelarlas dentro de, por ejemplo, cuando haces el pricing de un producto, cuando eso de hacer pricing es cuando le pones el precio a un producto, es de la parte interesante, así de, oye, ¿qué otras innovaciones podemos meter aquí, ¿no? Por eso le agregué en la parte del nombre de la plática el actor del nuevo milenio, y no necesariamente que todos seamos del nuevo milenio, ¿no? O sea, yo soy del milenio anterior incluso, pero a lo que voy es que con todo lo que se está desarrollando en este milenio tenemos que ir innovando, y muchos de los que traen ese empuje de no quedarse solo en un lugar, de estar de un lugar a otro viendo nuevas cosas, pues ocupen el momento para crear nuevas ideas también, ¿no? No tiene de malo nada estabilizarse en un lugar, pero a lo mejor estando dentro de esa estabilización puede ser versátil hacia muchos lados. Y propuestas de optimización de recursos y el uso de Big Data, ¿no? Todo lo que platicamos. Todos los supuestos que usas para el requerimiento de capital de solvencia, para el BEL, para todo esto que platicamos hace un poquito, lo tienes que hacer con historia. Esa historia tiene que estar buena. Tienes que tener las pruebas suficientes
para saber que las informaciones que estás utilizando para crear tus modelos es correcta. Esos análisis de datos, el quitar, el saber cuando un dato está mal, el alejar esas alteraciones de tu información, es también parte importante dentro de este modelo. Y eso no te pega en la proyección, ¿no? O eso te está pegando desde el inicio. Si tú haces mal una recolección de datos para empezar a hacer tus supuestos, iniciaste mal todo, ¿no? Entonces, esa es la parte importante que tienen que llevarse ahí, ¿no? O sea, ser conscientes de eso y toda la oportunidad que hay, ¿no? No solo el temor de no, ya háganlo bien y todo, no, o sea, la oportunidad de hacer la industria grande y crecer junto con la industria, con las posibilidades que hoy está dando Solvencia, pues sí es bien, bien importante, ¿no? Entonces, como pudieron observar, ya esta era mi última lámina. Y ahora sí, no sé si tengan alguna pregunta, reclamo, aclaración. ¿No? Pues muchas gracias. Oye, entonces en nombre del programa de tutoría, gracias por la presencia.